bien, desde el capítulo 36 vimos cómo es que el pueblo de Israel junto a Moisés se pusieron manos a la obra, ¿no? Que todo aquello que Dios le había dicho allá en el monte a Moisés de lo que ellos iban a hacer, prácticamente ahora vemos el cumplimiento de esas órdenes o ordenanzas que daba Dios a Moisés para que el pueblo haga, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Levantar un tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? Era una tienda de reunión, así se lo conocían, tienda de reunión, que estaba hecho a base de una estructura de madera, ¿no? Prácticamente en su totalidad es madera de acacia, dice, y rodeado de muchas cortinas, velos, y todo eso describe, ¿no? El capítulo 36 hemos visto cómo lo han hecho al pie de la letra y veíamos que predominaba la palabra hizo, ¿no? Hizo o hicieron, hicieron, y vemos que todo lo que Dios dijo harán, ahora están haciendo, ¿no? Entonces, y reflexionamos sobre ello, ¿no? Qué importante es hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. El ser humano está acostumbrado a hacer cosas, pero a hacer cosas en base a su criterio. Y cuando hacemos las cosas en base a nuestro criterio, en base a nuestro parecer, a lo que a nosotros nos parece correcto, es ahí donde muchas veces vienen los problemas, las dificultades, y luego decimos, Dios, ¿qué habré hecho para estar pagando? Todavía decimos. Pero los que ya conocemos su palabra, sabemos que hay bendiciones para la obediencia, pero también hay consecuencias de la desobediencia. Este pueblo ha sido anunciado la voluntad de Dios para este pueblo a través de Moisés. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer con el tabernáculo? Este tabernáculo tenía como propósito, una vez construido, Dios prometió descender o que su presencia iba a descender en medio de ese tabernáculo. Este tabernáculo, aparte de tener un atrio o patio, ¿sí? Tenía un lugar. El tabernáculo en sí estaba dividido en dos partes. El lugar santísimo, que era la parte interna, donde se encontraba el arca del pacto que vamos a ver hoy, y el lugar santo, donde vamos a encontrar el candelero, donde vamos a encontrar la mesa de los panes de la proposición, y donde vamos a encontrar también el altar del incienso, ¿no? Entonces, y todo lo demás es el patio, ¿no? Y básicamente esto ya lo hemos explicado capítulos atrás, capítulos tras capítulos, pero en el capítulo 36 vimos cómo ya se construyó todo esto, ¿sí? Cómo es que Dios ya ha permitido que a través de estos hombres sabios de corazón se haya construido toda esta estructura, ¿no? Y hoy entonces vamos a ver en el capítulo 36 cómo es que se elaboran cada uno de los mobiliarios o los utensilios que se encontraban en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el atrio o patio, nosotros conocemos como patio, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se elaboran, al igual que la estructura, vamos a ver que se elabora al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra se va a elaborar. Entonces te invito a leer juntos estos pasajes que de pronto quizás va a ser más que todo una lectura y una breve explicación de qué consiste, ¿correcto? Porque todo el significado, cómo era, todo eso lo hemos explicado en su debido momento cuando Dios daba la orden, ¿no? Ahora están llegando a un tema de cumplimiento. Entonces todos estamos en el capítulo 37, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Dice, del verso 1 al 5, vamos a ver cómo es que se construye el arca del pacto, ¿correcto? Cómo es que se construye el arca del pacto, o también conocido como el arca de la alianza. Mira lo que dice, y tú dices, y en todo esto, haciendo un paréntesis, en todo esto, ¿Dios tiene algo que decirme o es solamente escultura bíblica? Ciertamente trae mucha información, pero recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a través de toda la palabra siempre hay una palabra para nosotros, siempre hay una aplicación, siempre hay una aplicación espiritual de la palabra de Dios. Y si tú te acercas con una actitud correcta, con una actitud de consagración, de querer decir, Señor, ¿qué me quieres decir esta noche? Créeme que el Señor te va a hablar. No solo todo es información, es palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Entonces léelo con un corazón dispuesto y vas a ver cómo el Señor te habla esta noche. Bien, verso 1 al 5 entonces relata el arca del pacto. Mira, dice, vamos a leerlo juntos. Y nuevamente, si tú quieres seguir ese reto de remarcar la palabra hizo, hazlo. Hasta el momento van 28 veces, dice Julio César por ahí, pero a lo mejor encontremos muchos más, ¿no? Dice así, comienza diciendo, hizo también, nuevamente, cumplimiento, ¿no? Hizo también Bezalelel. ¿Quién es Bezalelel? Uno de los hombres que Dios había ungido con su espíritu de sabiduría para que haga estas cosas, ¿no? Dice, hizo también Bezalelel
el arca de madera de acacia, dice. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura era de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos, dice. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Y si tú ves esto, está idéntico a lo que Dios dijo en el capítulo 25 del verso 10 al 16. Es idénticamente igual. Lo único que va a variar es que en esos capítulos dice harás, y ahora vemos la palabra hizo. Medidas y todo lo demás está idéntico, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo están confeccionando el arca del pacto en sí, ¿no? Y algunos dirán, ¿qué es el arca del pacto, no? Entonces, el arca del pacto, también conocido como el arca de la alianza, ¿sí? El arca de la alianza. Básicamente esto es una figura, una foto, lógicamente ya elaborada, pero de alguna manera nos da a entender cómo era este arca de la alianza o el arca del pacto, ¿no? Básicamente era una caja con las medidas que nos ha descrito ahí el libro de Éxodo, y en esta caja rectangular estaba recubierta, dice, de oro, ¿no? Y dentro de esta caja, vamos a ver, se le conocía como el arca del pacto. Dentro de esta caja, luego Dios va a ordenar que se coloquen las tablas de la ley, y por eso es que se le considera como el arca de la alianza o el arca del pacto, porque ahí estaban las tablas de la ley. ¿Y cuáles eran las tablas de la ley? Justamente representaba primero la voluntad de Dios para su pueblo, representaba la santidad de Dios, ¿no? Lo que Dios demandaba de su pueblo. Pero al mismo tiempo estas estas tablas de la ley también representa la incompetencia del pueblo, la incompetencia del ser humano en poder cumplir con cada uno de estos mandamientos, ¿no? Entonces representa la voluntad de Dios, la santidad de Dios, pero al mismo tiempo representa nuestra incompetencia, es decir, nuestro pecado, el no poder cumplir en nuestras fuerzas con esta ley. Pero si dejamos por ahí hasta ese momento el arca de la alianza, entonces dice, ¿cómo va a alianza? Es que Dios había prometido justamente estar en comunión con ese pueblo pecador que no puede cumplir con el cumplimiento de esta ley, que muchas veces va a romper ese pacto, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo nos indica que era un pacto el cual el ser humano no puede cumplirlo como tal. Por más religiosos que eran, no podían cumplir con estos mandamientos entregados por Dios, ¿no? De tal manera que Dios va a mandar elaborar la tapa de esta arca, al cual lo conocemos como el propiciatorio, y va a hacer que elaboren una tapa que también tiene todo un simbolismo para que se pueda dar realmente esa comunión entre Dios y este pueblo duro de cerviz, este pueblo que cometía pecado como tú y como yo. Para que se pueda dar esa comunión entre Dios y este pueblo, antes de eso tenía que haber una tapa, el propiciatorio. Y eso es lo que van a hacer básicamente del verso 6 al verso 9. Léelo, dice. Ahí vamos a ver cómo construyen un propiciatorio, que es la tapa de este arca, dice. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, y su longitud de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Hizo también los 2 querubines de oro, dice, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, es decir, una tapa con 2 querubines de oro. ¿Qué eran querubines? Representaciones de ángeles, ¿no? Hechos de oro, dice, sobre esta tapa, ¿no? Entonces dice, verso 8, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, es decir, estos querubines junto con la tapa del propiciatorio, o junto con este propiciatorio que es la tapa del arca, era una sola pieza, ¿no? Entonces un solo molde, por así decirlo. 9. Y los querubines extendían sus alas por encima, dice, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, dice, el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Entonces vemos cómo se manda a construir una tapa, al cual lo llaman propiciatorio. Esta tapa, entonces, mis hermanos, estaría entre quién? Estaría
entre las tablas que estaban dentro del arca del pacto, entonces habría una tapa, como ustedes ven aquí, con dos querubines de oro, dos ángeles representados ahí, cubriéndose, dice el rostro, mirándose, ambos mirando al propiciatorio, y todo, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Y aquí dentro estaba la ley, que representaba al ser humano o la incompetencia del hombre. ¿Y por qué se le conoce como el arca de la alianza o el arca del pacto? Si el ser humano o el poblador de Israel constantemente rompía esta ley, constantemente no podía cumplir con esta ley. Como tú y como yo, que no podemos cumplir, no podemos ser 100% perfectos o obedientes. Entonces, este propiciatorio era una especie de tapa, y encima de ese propiciatorio, vamos a ver cuando llegue el cumplimiento, cuando termine de construir todo esto, descendía la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, como una especie de una luz aquí. Y a esa luz o a esa gloria de Dios que descendía encima de esta tapa, representaba la comunión de Dios con este pueblo que no podía cumplir ese mandamiento. Pero ¿por qué tenía comunión? Si Dios es santo, 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 ¿cómo podía estar en comunión con un pueblo que no puede cumplir sus demandas? Gracias a este propiciatorio que ha sido hecho a base de madera y de oro, ¿no? Entonces vemos aquí el arca de la alianza, por eso. La gloria de Dios, Él en medio de su pueblo, en medio de ese pueblo imperfecto. Él en su misericordia, en su gracia, morando con su pueblo imperfecto. Pero tú dices, ¿y qué más? La Biblia nos narra en el libro de Hebreos que Cristo es el propiciatorio para la humanidad. Cristo es el verdadero propiciatorio, de tal manera que solamente Jesucristo pudo cumplir las leyes que el ser humano no pudo cumplir. Solo Cristo pudo cumplir la ley de Dios, y siendo perfecto, Él se puso como propiciación nuestra, y gracias a Cristo, la gloria de Dios, la presencia de Dios, su Santo Espíritu puede tener comunión con nosotros, hombres pecadores, incompetentes. Y es por eso que ahora nosotros podemos decir, espiritualmente hablando, que Jesucristo es nuestra propiciación. Y eso lo hemos hablado ya tiempo atrás, pero nuevamente es bueno recordarlo. De tal manera que nuestra comunión con Dios no depende porque nosotros podemos cumplir esta ley, porque al igual que el judío no lo podemos cumplir, pero Cristo, habiéndose entregado por propiciación nuestra, siendo nuestro propiciatorio, Él cubrió, y no solo cubrió, quitó nuestros pecados y ha hecho posible que la gloria de Dios, la presencia de Dios venga a nuestra vida y ahora alumbre nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Entonces, todo esto estaba apuntando a una realidad espiritual mayor. Y cada uno de los utensilios del tabernáculo o de los mobiliarios del tabernáculo apuntan a una realidad espiritual mayor que lo hemos obtenido en Cristo Jesús. Entonces, ahora podemos decir con toda libertad que aunque nosotros no pudimos cumplir con estos 10 mandamientos, hubo alguien que sí, alguien que no cometió pecado, inocente, santo, puro, que se entregó por nosotros, y gracias a Él ahora nosotros tenemos un nuevo pacto con Dios, ese pacto de gracia y misericordia, y Él a través de su Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros y tenemos comunión con Dios. Amén. Entonces, algo que era quizás para ellos no lo veían porque ellos tenían que ver hacia adelante, nosotros ahora lo podemos entender cuando acudimos a su palabra y podemos ver cómo es que cada una de estas cosas tuvo un cumplimiento en Cristo. De tal manera que, mis hermanos, Cristo no fue un profeta más, un hombre bueno, que hizo milagros, que habló bonito. Cristo realmente cumplió muchas profecías bíblicas, muchas tipologías bíblicas, y gracias a Dios nosotros ahora somos parte de ese nuevo pacto o de un mejor pacto, como dice el libro de Hebreos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuamos leyendo el libro de Éxodo. Después de eso, ¿qué más les envía a construir? Mira, después de eso, lo que va a construir el pueblo en el libro de Éxodo dice lo siguiente, ¿no? El verso 10 al 16 vemos que van a construir la mesa de los panes de la preposición. No confundir con el propiciatorio, que era la tapa del arca. Estos son la mesa de los panes de la preposición, con sus diversos utensilios. Pero vamos a leerlo
esto también tenía un valor o un significado espiritual en Cristo. Mira lo que dice. Hizo también la mesa de madera de acacia. Nuevamente la palabra hizo. Dice, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor, tal como Dios se lo había indicado en Éxodo capítulo 25, verso 23 al 30. Dice, verso 12, e hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a los 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. También veíamos que estas mesas, este propiciatorio, esta mesa, el mismo arca del pacto, tenían estos anillos para ser transportados con unas varas de madera, ¿no? Entonces, eso también habíamos explicado el por qué, ¿no? Tiempo atrás. Verso 15 dice, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la cubrió de oro, hizo. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones con que se había de libar de oro fino, dice, lo hizo, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué sería la mesa de los panes de la proposición, ¿no? O de la preposición. Vamos a verlo. Básicamente era una mesa así, pequeña nada más, ¿no? Era una mesa donde también se nos ha descrito en Éxodo capítulo 25, que en esta mesa iban a haber 2 rumas de panes, ¿no? 6 y 6, que en total hacían ¿cuánto? 12 panes, ¿no? Y que estos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Y básicamente este pan de la preposición, ¿qué es lo que representaba? El alimento el alimento natural que Dios dio a su pueblo durante toda esta travesía del desierto, ¿no? Cómo es que cayó maná del cielo literalmente para que el pueblo se vea alimentado, ¿no? Pero también el pan representaba la comunión que estaba teniendo Dios con su pueblo, ¿no? La comunión y la provisión para su pueblo. Básicamente eso es lo que representaba estos panes, ¿no? O esta mesa de los panes de la preposición, lo que representaba de la proposición, lo que representaba era eso, ¿no? El alimento de Dios para su pueblo, el sustento de Dios para su pueblo, la comunión de Dios con su pueblo. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver con nosotros nuevamente? La Biblia dice que Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Él es el alimento para nosotros. Él dijo, el que come de mi cuerpo, el bebé de mi sangre, yo estaré ahí con él. Es decir, yo haré morada con él, yo estaré en comunión con él. Hoy en día para nosotros, ese pan de vida ya no es un maná, ya no son 12 panes, no. Hoy en día Cristo es nuestro sustento, Cristo es la razón de nuestra comunión con Dios, Cristo es nuestro mediador, Cristo es la palabra viva que nos alimenta día a día, porque cada vez que acudimos a la palabra de Dios, lo que vemos es Cristo en nuestra vida. En la palabra de Dios está regado de Cristo. Por todo lado vas a encontrar la persona de Cristo alimentándote, dándote descanso, dándonos reposo, de tal manera, esto que significaba para el pueblo de Israel comunión, provisión de parte de Dios, fidelidad de parte de Dios, alimento de parte de Dios, hoy en día Cristo para nosotros significa lo mismo y aún más todavía. La pregunta esta noche sería, ¿te estás alimentando del Señor todos los días? Sí, entro al Zoom, qué bueno, pero también yo te aconsejo que día a día puedas acudir al Señor en decirle, Señor, quiero conocerte más. Señor, muéstrate en tu palabra. Créeme, todos en algún momento hemos leído la Biblia y no la hemos entendido. Decimos, ¿cómo el resto lo entiende y yo no lo entiendo? Hasta me quedo dormido, dicen algunos. Hasta me da sueño, dicen algunos. Tiene mucho que ver la actitud con la que acudimos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no podemos acudir con una actitud de decir, si es rico lo como y si no es rico no lo como. A la palabra de Dios tenemos que acudir con una actitud de necesidad, de decir, Señor, si no como de ti hoy, voy a perecer. Señor, necesito comer de ti.
Y cuando acudes con una actitud correcta a la palabra de Dios, no solamente vas a ser alimentado, sino se va a volver una delicia. La palabra de Dios dice también es como la miel, dulce como la miel. Pero a mí a veces me parece amargo porque cuando voy a la palabra de Dios, de pronto muestra mi pecado, muestra mis debilidades, sí, pero lo muestra no para condenarte, lo muestra ¿para qué? Para restaurarte. Y cuando hayas sido restaurado, vas a comenzar a saborear eso que muchos quizás los ves y dices, ¿cómo ellos le pueden encontrar ese significado? ¿Cómo ellos le pueden dar una aplicación a su vida en algo que yo no entiendo? Acude con una actitud correcta a la palabra de Dios. Acude con una disposición de corazón de decir, Señor, necesito de ti. Los discípulos, mientras que otros decían, palabra dura es esta, cuando Jesús hablaba, Jesús volteó y le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir a raíz de todo esto? Y uno de ellos dijo, no, Señor, ¿cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si esto simbolizaba provisión y comunión para el pueblo de Israel, Jesucristo, que es el pan de vida, para nosotros también debe simbolizar más que eso, comunión y provisión diaria. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Amén? Entonces vemos cómo se está construyendo ya cada uno de estos mobiliarios que se encontraban en el tabernáculo, ¿no? El primero que vimos, o los dos primeros, que es el arca y la tabla del propiciatorio, estaban en el lugar santísimo. En cambio, esta mesa de los panes de la proposición estaban en el lugar santo, ¿no? Pero en el lugar santo había dos cosas más, y de eso habla del versículo, vamos a ir desde el versículo 17 al 24, mira lo que dice. Vamos a leerlo juntos, dice, asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo, dice. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En su brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En otro un brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor, dice, de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otras manzanas debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Y parece todo un trabalengua, ¿no? Pero es más, hay personas que le encuentran un significado a cada uno de estos detalles, ¿no? Que definitivamente tendríamos que ir a través de toda la Biblia y nos demoraríamos unas horas en poder explicar todo eso. Y ciertamente resulta un poco confuso, pero tiene una explicación el por qué cada una de esas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a explicar lo esencial, lo que ya ha sido explicado tiempo atrás, dice. 22. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, esto es importante, sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios, ¿no? Entonces, no nos da tamaños, simplemente dice que le hizo de un solo molde y con un talento de oro puro, ¿no? Entonces, ¿qué sería este candelero de oro? Te voy a mostrar una imagen que qué era este candelero de oro. Básicamente era así, el candelero de oro. Y lo interesante en todo esto viene el número 7, tenía 7 copas, dice. Tenía 7 copas, y básicamente este candelero de oro, la función de este candelero de oro, estaba en el lugar santo, es el lugar donde el sacerdote entraba todos los días a servir o a ministrar a Dios, a adorar a Dios, no al lugar santísimo, porque al lugar santísimo ingresaba una vez al año, sino en el lugar santo, donde constantemente estaba administrando o sirviendo con los panes que hemos visto, haciendo recambio de los panes. Aquí va a estar echando aceite a esta lámpara o a este candelero de oro, y vamos a ver un accesorio más que se conoce como el incensario. Entonces, pero ¿qué es lo que alumbraba toda esta habitación? Era este candelero, era una luz que nunca se tenía que apagar, sino que tenía que estar ardiendo de día y de noche. Incluso había un horario para encender en la mañana, un horario para encenderlo en la tarde-noche, ¿no? Entonces, básicamente era la luz
para los sacerdotes, para que hagan un servicio a la luz de lo que Dios había determinado, ¿no? Ahora, este candelero de oro tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque uno, el que daba luz para que haga un servicio correcto y no un servicio a oscuras, el Señor cuando nos llama, no nos llama a servirle a oscuras o en tinieblas. Cuando venimos a servir al Señor, tiene que ser bajo la luz de su Santo Espíritu. Por cierto, cuando Juan tiene una revelación allá en el Apocalipsis y está en el trono de Dios, tiene esta visión del trono de Dios, ve, no sé si este mismo candelero, pero ve un candelero con 7 lámparas. Dice, y él dice claramente en Apocalipsis, dice que estas 7 lámparas eran los 7 espíritus de Dios. Y no es que Dios tenga 7 espíritus, sino que la palabra 7 significa perfección, era la perfección del Espíritu de Dios, es decir, su presencia, la presencia del Espíritu Santo allá en el trono de Dios, ¿no? En el tabernáculo celestial, alumbrando, dice, mientras los santos, es decir, mientras los santos, los convertidos, estaban sirviéndole y adorándole. Entonces vemos cómo es que Juan hace una relación entre este candelero que sirvió para alumbrar a los sacerdotes en el tiempo del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ahora Juan en el Apocalipsis, hablando del trono celestial, habla de un candelero que también está alumbrando a los que están adorando y sirviendo al Señor. Y Juan dice que este candelero eran los 7 espíritus de Dios, es decir, la perfección en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a ser aquel espíritu que justamente nos da vida para poder servirle, no en nuestras fuerzas, no en nuestra carne, no en tinieblas, no en pecado, sino es el espíritu que nos santifica, que nos llama, nos perfecciona, nos da de talentos, nos da de dones, nos da de su llenura, nos da de su poder para poder servirlo y adorarlo, como decía Juan, en espíritu y en verdad, y no en la carne o en falsedad. Mucha gente cree estar sirviendo a Dios bajo sus propias normas, bajo sus propias formas de pensar, bajo sus propios rituales, bajo sus propias emociones, bajo sus propios egocentrismos. Y aunque cree que está sirviendo a Dios en tinieblas, en oscuridad, bajo el engaño de Satanás. Porque dice, haz esto y esto sí a Dios le agrada. Y hacen idolatría. Haz esto o aquello y pueden hacerlo de un buen corazón. Pero si su servicio, su adoración a Dios no es de acuerdo como la palabra de Dios nos muestra, sin haber sido convertido, regenerado, santificado por el Santo Espíritu, créeme, son obras muertas, dice. El libro de Isaías dice que son como trapos de inmundicia. De tal manera que nosotros sabemos que cuando servimos a Dios hoy, no es porque de pronto se nos haya ocurrido. Hoy en día servimos a Dios porque entendemos que hemos sido salvados por Cristo y que somos santificados por su Santo Espíritu y que, como dice Hechos 1:8, Él ha venido sobre nosotros, es una promesa para todo creyente, ha venido sobre nosotros y nos da ese poder de poder testificar a Cristo, de poder servir a Cristo, ya no en tinieblas, ya no en religiosidad, ya no en oscuridad, ya no en nuestra carne, sino en espíritu y en verdad, bajo la luz de su palabra, porque esta palabra es la espada del espíritu. Entonces, qué importante es entender que así como ellos necesitaron un candelero que los alumbre, nosotros necesitamos del Santo Espíritu de Dios que alumbre nuestra vida. Y esa es una de las preguntas que te tienes que hacer cada vez que estás sirviendo a Dios, de alguna u otra manera. Y cuando digo servir a Dios, no solo me refiero en una iglesia o en un templo. Servir a Dios lo puedes hacer en tu trabajo, en tu casa, en la calle. Pero pregúntate, ¿eso que estás haciendo por tu prójimo, de pronto es porque realmente estás haciendo las cosas porque su Santo Espíritu te está mostrando que hagas esas cosas, o de pronto hay otras motivaciones? Quizás sea la carne, o quizás sea el aplauso de las personas, o quizás sea la admiración de las personas que te empujan a hacer esto o aquello que estás haciendo. Y entonces podemos hacer muchas cosas para el prójimo o para el Señor, pero si lo hacemos en la carne, créeme, tendremos recompensa en la carne. Como decía el Señor Jesucristo, honra de hombres tendrás. Pero si hacemos las cosas bajo la guía de su Santo Espíritu, bajo la guía de su palabra, recompensa del Señor tendremos. Amén. Qué importante es ser alumbrados cuando servimos y ministramos al Señor. Luego,
Vemos también del verso 25 al verso 28 cómo es que ahora van a construir el altar del incienso, que también tiene una explicación espiritual para el creyente. Pero vamos a leerlo primero, el verso 25 al 28. Mira lo que dice. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo de su longitud, dice, de otro codo su anchura, era cuadrado y su altura de 2 codos, dice, y sus cuernos de la misma pieza, y los cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y se hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas de los 2 lados, para meter por ellos las varas con que habían de ser conducidos, ¿no? E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y ahora nos habla que hizo un altar del incienso. ¿Y qué era el altar del incienso? Era un lugar justamente donde ellos prendían incienso todos los días, dice, donde el sacerdote se acercaba todos los días a este altar a prender incienso a Jehová. Y que este incienso, es más, las especies aromáticas con el que debían de ser hechos estos inciensos, lo hemos estudiado ya capítulos atrás, Dios dio la lista exclusiva de cómo tenían que ser para que llegue como un olor grato, fragante a su presencia. Este incienso no podía ser usado en otros lugares para otras finalidades, tampoco podías utilizar otra receta para hacer este incienso. Y esto lo hablaba de cómo es que tenía que tener mucho cuidado el sacerdote en la elaboración y al momento de presentar incienso a Dios, que básicamente representaba aquello que ellos hacían en su servicio a Dios y que llegaba con olor fragante a la presencia de Dios, ¿no? Tiempo más adelante, el rey David habló y dijo lo siguiente, que sus oraciones lleguen como olor fragante, como incienso puro a la presencia de Dios. También en el libro de Apocalipsis vemos que las oraciones de los santos, es decir, de ti, de mí y de todos los santos de la historia, es decir, de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, dice que las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios con olor fragante. De tal manera que este incienso representa la oración del pueblo a Dios. Esa oración donde hacen llegar su adoración, esa oración donde hacen llegar su agradecimiento, esa oración donde haces llegar tus peticiones, esa oración donde haces llegar tus necesidades, dice, tiene que llegar a la presencia de Dios con olor fragante. Y aquí el sacerdote tenía que ser muy cuidadoso al presentar este incienso a Jehová para que llegue con olor fragante. Cualquiera puede prender un incienso y decir esto es para el Señor. Pero cuando el incienso es de acuerdo como Dios lo ha ordenado, dice, llega con olor fragante. Jesús diría en el Nuevo Testamento que a los judíos, a los fariseos de la época, les gustaba orar en público. Es más, oraban consigo mismo para que las personas le vean. Y les dijo bien claro que esa oración no agrada al Padre. Recompensa de hombre tendréis. Pero tú, dices, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Si David, si Juan, si el mismo Señor Jesús hablan de que nuestra oración tiene que llegar como olor fragante a la presencia de Dios, como un incienso puro, debemos entender que nosotros todos los días, así como el sacerdote todos los días presentaba incienso a Jehová, nosotros todos los días debemos levantar oraciones a Dios, pero no cualquier oración, no una oración de paso, no una oración egoísta donde pido por mí, por mí, por mí y me olvido de adorar a Dios o de agradecer a Dios. No una oración de convenido, no una oración esporádica, no una oración para que vean los demás qué tantas palabras retóricas uso, sino tengo que presentar una oración sincera a Dios, porque ¿sabes qué? Él pesa los corazones. Finalmente Él es el que decide si tu oración es con olor fragante o llega con olor fragante a su presencia, o simplemente tu oración fueron palabras huecas o vanas palabrerías, como dice la Biblia, o simplemente fueron rezos sin sentido, donde repetimos por repetir lo que otros repiten. Qué sincero estás siendo en tu oración con Dios, en tu tiempo con Dios. Esto nos habla de que necesitamos todos los días presentar oraciones a Dios, oraciones de plegaria, oraciones de súplica, oraciones de adoración, oraciones por nuestro prójimo. Todos los días tenemos esa oportunidad. ¿En nombre de quién?
de Jesús. Y nuevamente vemos que en Jesús podemos cumplir, o tiene su cumplimiento este incienso puro solamente en Cristo, porque cuando oramos acudimos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y él dijo: cada vez que pidáis al Padre en mi nombre. Y cuando enseñó el Padre Nuestro, en su nombre. Entonces vemos nuevamente cómo el Señor Jesús tiene mucho que ver con cada uno de estos utensilios o mobiliarios del tabernáculo. Luego, en el verso 29, nos habla del aceite de la unción y el incienso, dice, ¿no? Verso 29 solamente dice: asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Y a esto es lo que yo me refería hace un momento, ¿no? Que te decía, tanto para el aceite y tanto para el incienso que se elaboraba, Dios dio una lista de qué cosas tenía que contener. Y cuando dio la lista, especificó que tenía que ser usada exclusivamente para la función que él estaba determinando. No es que me sobró un poquito y llevo a mi casa y voy a prender incienso para los zancudos. No funcionaba así. Tampoco, uy, faltó incienso, entonces trae, no importa de lo que tengas, trae de tu casa. No era así, sino que esto hablaba de exclusividad, que tanto el incienso como el aceite tenían que ser consagrados a Dios. Y además, aquí está hablando del aceite de la unción. ¿Y qué era el aceite de la unción? El aceite de la unción era aquel aceite con el que ungían finalmente cada uno de estos utensilios, por más que hayan sido hechos de oro, de madera de acacia y todo lo demás, finalmente con este aceite ungieron todo eso, es decir, ungieron cada uno de estos utensilios y también a los sacerdotes como señal de consagración santa para Dios. Y tú dices, ¿y hoy en día entonces también se tiene que ungir con aceite? La Biblia dice que hemos sido ungidos por el Santo Espíritu de Dios. Él es el que nos unge, Él es el que nos santifica, Él es el que nos hace probos, si queremos decirlo, para el servicio a Dios. No es un instituto, no es un certificado, no es ni siquiera la gente diciendo tantos votamos para que tal sirva, sino el que nos unge, nos llama, nos santifica, es el Espíritu Santo. Pero en la medida que seamos obedientes a este Espíritu Santo, porque fácilmente puedo contristarlo también si soy rebelde a su guía, a su señorío. Lo puedo contristar y de tal manera puedo estar sirviendo en mis fuerzas y decir, bueno, soy salvo, siempre salvo, el Espíritu Santo ha prometido estar ahí morando en mí, sí, pero no te estás dejando santificar. Y si no te estás dejando santificar, simplemente estamos siendo rebeldes al Santo Espíritu de Dios. El libro de Hechos tenemos suficientes ejemplos para ver cómo era una vida santificada o llena del Espíritu Santo. Y veíamos que cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, no es que hacían obras que, no sé, pues no hablaban en lenguas o gritaban, danzaban, sino llenura del Espíritu Santo básicamente era dar un testimonio correcto de Cristo a pesar de las pruebas, ser bíblicos. Lleno del Espíritu Santo es ser cristocéntricos, siempre mostrar a Cristo. Básicamente era eso, ¿no? Entonces, capítulo 38, voy a hablar dos utensilios más, en el que también, que tiene mucho que ver con esta serie de utensilios que estamos viendo. Ya estamos llegando al final, pero el capítulo 38 va a hablar de dos utensilios más, pero que ya se encuentran en el patio, también conocido como atrio, ¿correcto? Fuera, no fuera de todo el tabernáculo, sino fuera del lugar santísimo y del lugar santo, en el patio. Dice, estaba el altar de las ofrendas quemadas, es decir, era el altar de los sacrificios, de los holocaustos. Vamos a leerlo, dice. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Holocausto significa sacrificio, ¿no? O ofrenda también, ¿no? Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura, dice. E hizo sus cuernos y a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Mire este material, aquí ya no es oro, sino es bronce, ¿no? Hizo también, dice, todos los utensilios del altar, dice, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, dice, todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, dice, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce,
y metió las varas por los utensilios a los lados del altar para llevarlo con ellas, hueco hizo de tablas, dice, ¿no? Entonces vemos que aquí hacen el famoso altar del holocausto, también conocido como el altar de bronce o el altar del sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué era el altar del bronce, sacrificio o del holocausto? Era donde justamente estaba en el patio y donde presentaban los sacrificios que traía el pueblo. Cada uno de esos sacrificios que traía el pueblo lo presentaban en este lugar, ¿no? En este lugar es donde los quemaban totalmente, ¿no? Y ahí donde servían los sacerdotes recibiendo sacrificio a diario de todo el pueblo, ¿no? No es que todo el pueblo llevaba un solo día, sino diversos días, ¿no? Diversos días, pero todos los días había trabajo, ¿no? Y era un trabajo intenso. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que esto era hecho a base de madera de acacia, pero de bronce, ¿no? Bañada o recubierta en bronce. Ya no de oro. El oro significa pureza, santidad, ¿no? Y eso estaba en el lugar santísimo y en el lugar santo. Pero ahora vemos este altar de bronce hecho a base de bronce, valga la redundancia. Y el bronce lo que significa en la Biblia es juicio, ¿no? Juicio, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando en algún momento estudiemos Apocalipsis. El bronce tiene o los profetas también, tiene un significado de juicio. ¿Y qué es lo que básicamente sucedía aquí cuando de pronto el pueblo traía su sacrificio? Se estaba justificando de alguna manera porque estaba pagando, de alguna manera estaba presentando ofrenda por sus pecados y sus pecados eran cubiertos, ¿no? Pero esto era un simbolismo de lo que iba a ocurrir más adelante también nuevamente. Nosotros como cristianos ya no somos justificados o no se nos ha hecho juicio porque hemos llevado un animal a este altar de bronce, sino nosotros somos justificados tal como lo dice la Biblia porque Cristo mismo ha entregado su vida como sacrificio perfecto para ti y para mí. Entonces nuevamente vemos a Jesucristo representando ese sacrificio perfecto, entregándose en una cruz por ti y por mí. Y de tal manera que nosotros ya no necesitamos buscar juicio para nuestra vida o de alguna manera pagar por nuestros pecados llevando sacrificios a diario o cada año para que sean sacrificados. Lo que nosotros necesitamos simplemente es depositar toda nuestra confianza en Cristo, en el Señor. Entonces dice, entonces ya no hay de qué sacrificarse. Definitivamente a modo de sacrificio como estos animales, no. Nosotros tampoco vamos a ir a una cruz. Pero sí, la Biblia es claro cuando dice en Romanos capítulo 12, cuando dice vosotros, lo voy a buscar, no lo tengo en mis anotaciones, o alguien me ayuda en buscarlo, Romanos capítulo 12, vamos a buscarlo juntos en todo caso. Si lo encuentras, activas tu micro y lo lees, capítulo 12:1. Vamos, Julio César. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, nosotros ya no nos vamos a presentar como sacrificio para muerte, porque ya el inocente, el santo, puro Jesucristo es el que ha entregado su vida por nosotros. Pero aún así depende, ya no para salvación, pero nuestra respuesta natural a ese sacrificio de Cristo tiene que ser venir todos los días y presentar nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable. Vivo significa porque en Cristo tienes vida y ya no estás muerto en tus pecados. Santo porque Él te ha apartado del mundo, te ha apartado del pecado. Agradable conforme su palabra. Entonces, mis hermanos, todos los días podemos venir, ya no a un altar hecho de bronce, sino al altar de Cristo, que es nuestra justicia, que nos ha justificado. Y decirle, Señor, aquí me presento ante ti como sacrificio vivo. Haz conmigo lo que tú quieres. Como diría Pablo en algún momento, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vemos cómo que esto también tiene un significado espiritual, ¿no? Y finalmente, en el verso 8, vemos cómo es que, pero le dedica un solo versículo, mientras que cuando Dios mandó que hiciesen este último utensilio, dio más especificaciones, pero aquí simplemente lo resumen a lo siguiente, dice, también hizo una fuente de bronce y su base de bronce.
Y aquí nos agrega algo interesante, un dato interesante. Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que hicieron? Dice, una fuente de bronce. Y ciertamente cuando vamos a Éxodo capítulo 30, del 17 al 21, Dios les mandó a hacer una fuente de bronce. ¿Y qué era esta fuente de bronce? Era un lavacro, se le conoce. Era una tina donde el sacerdote, que estaría en el atrio, también en el patio, fuera del lugar santo, donde el sacerdote continuamente tenía que lavarse las manos y los pies como muestra de pureza, como muestra de purificación antes de ministrar al Señor. Antes y durante su servicio al Señor tenía que estar constantemente lavándose las manos y los pies, ¿no? Y esto hablaba de la necesidad, o al mismo tiempo nos hablaba de la realidad de ese sacerdote, que si bien es cierto, ha sido ungido para una labor santa, pero debemos recordar que su naturaleza era como la de cualquier ser humano pecador, y que simbólicamente tenía que, mediante este acto, reconocer que él no está ahí porque de pronto, pues no, es el más consagrado del pueblo. Él está ahí porque ha sido llamado en gracia y misericordia por Dios, y que a manera de simbolismo o rito de purificación tenía que estar constantemente lavándose, ¿no? Entonces, pero lo interesante, era una bandeja más o menos así, te lo voy a mostrar. Ahí no. Lo interesante de todo esto, es interesante porque te digo que aquí el verso 8 de Éxodo 38 nos dice que lo hicieron a base de ¿qué? De los espejos de ese objeto más preciado por las mujeres. ¿Cuál es el objeto más preciado por las mujeres? Su espejo, ¿no es cierto? Lo hicieron a base de espejo, lo es interesante. Aquel entonces los espejos no eran a base de vidrio, los espejos eran justamente a base de bronce pulido. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice, las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, que estaba en construcción, ellas dieron, dice, de sus espejos, y a base de estos espejos lo fundieron y hicieron este lavacro, esta fuente, ¿no? Y es interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué aplicación espiritual trae esto a nuestra vida, no? Así como este sacerdote tenía que constantemente estar lavándose sus manos y sus pies, y si te recuerdo un detalle, porque antes de comenzar su ministerio ya ha sido bañado públicamente afuera del tabernáculo, ¿se acuerdan? Tenía que ser bañado fuera del tabernáculo por Moisés mismo. Moisés bañó a Aarón y a todos sus hijos públicamente y les puso las nuevas vestiduras. Y ciertamente Dios ya les ha dado esa función, pero al mismo tiempo ellos tenían que estar constantemente lavándose. Tiene mucho que ver con aquel pasaje donde Jesucristo lavó los pies ¿a quién? A sus discípulos. Y les dijo, o que ustedes ya han sido lavados, pero es necesario que se laven ¿qué? Los pies. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido quitados por la sangre de Cristo. Y ya somos salvos. No necesitamos recibir a Cristo a cada momento. Ya hemos sido salvos, hemos sido justificados por Cristo. Pero, ¿sabes? Necesitamos ser lavados por su palabra constantemente, porque constantemente nos manchamos, porque constantemente caemos, porque constantemente la malogramos. Y si estás inmerso, estás decidido, tienes anhelo de servirle a Dios, con mayor razón, reconoce que necesitas ser lavado por su palabra. Interesantemente, esta fuente fue hecha a base de espejos. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, hace referencia a que su palabra es como un espejo para nosotros. Hace una referencia en el que aquel oidor de la palabra es como aquel hombre que va ante un espejo, se ve el rostro, se ve despeinado, chueco, con lagaña, pero no hace nada, se va y se olvida. Ese es el oidor, dice. Pero aquel que hace, obedece la palabra de Dios, entonces realmente está dándole utilidad a este espejo, porque la palabra de Dios lo que hace es revelar nuestro ser, revelar nuestra imperfección, revelar nuestra necesidad, revelar la santidad de Dios, revelar las demandas de Dios para con nosotros como hijos. Y cuando nosotros la obedecemos, no seremos como este hombre olvidadizo, sino seremos como un hombre hacedor, que al ver que lo que le está diciendo la palabra de Dios comienza a tomar decisiones en su vida y convierte el harás en un hizo. ¿Me dejo entender? Entonces, qué interesante cómo esta fuente que servía para lavarse fue hecho a base de espejos. Pero al mismo tiempo,
era una fuente para lavarse. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nos lava. El libro de Efesios, capítulo 25, verso 26, dice, cuando habla de su iglesia, dice, para ser santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que la iglesia es santificada, lavada, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tú y yo constantemente, cada vez que acudimos a la palabra de Dios, somos lavados por la palabra de Dios en la medida en la que obedezcamos. No solamente en que la oigamos, sino la obedezcamos. Nos estamos dejando lavar por la palabra de Dios, que es un espejo y sirve para qué? Ahora para lavarnos. Qué interesante es poder ver estos pasajes, mis hermanos, y ver cómo es que cada uno de estos detalles que hemos visto entonces en el libro de Éxodo, hemos hablado de todos los utensilios que estaban en el lugar santísimo, lugar santo y en el atrio, tuvieron finalmente en Cristo un significado espiritual mayor para todo creyente. Esta noche yo te invito a que medites en cada uno de los puntos que hemos visto y le des gracias al Señor, porque solo en Él ahora nosotros podemos decir ciertamente por gracia soy salvo, ciertamente por gracia le puedo servir, ciertamente hay un Santo Espíritu de Dios que día a día está alumbrando mi vida, ciertamente hay una palabra que es alimento a través del quien yo conozco a Cristo, veo a Cristo, aprendo de Cristo, ciertamente es esa palabra me está lavando día a día. Entonces acudamos a la palabra de Dios y encontraremos sus grandes riquezas que nos muestra. En algún momento quizás leíste Éxodo y no entendías cada una de estas situaciones, pero la palabra de Dios es una palabra que se revela a sí misma. ¿Qué tal si oramos allí en nuestros lugares? Padre mío, yo te doy gracias, Señor, esta noche. Gracias te doy, Señor.